Bueno, arrancó el partido acá Vicente López, nos agarró un poco desprevenido. Asturiano que viene a recibir a UNLAM. Asturiano contesta en el arco con Mati Vasallo, con el Lechu Caremi, con Rodri Orman y con el pivot Rami Blanco. Y el Testaferro con la primera tajada. Tapaba el remate de Fernández. Bien por el Testa. Primera mala salida de Asturiano en el partido. Pero por suerte Testa atento. Se viene el primer tiro de esquina del partido. El remate de González, que se iba el palo derecho de Testa. Rodri que lo pone mano a mano, ya juega con Rami Blanco. Rami que aguanta y vuelve a empezar con Vasallo. Rodri Orman. Buena marca de Edelstein. Fernández, Edelstein, Córdoba y González. Los cuatro que arrancan para UNLAM. Y Murcia en el arco. Se viene ahora Córdoba. Córdoba ahora con la marca de Rami Blanco. Sigue Córdoba. Córdoba vuelve a empezar con Fernández. Fernández para Córdoba. Córdoba vuelve a jugar con Fernández. Sigue Fernández. Buena cortina. Remata Fernández. Pega Rodri Orman y la pelota sigue siendo para UNLAM. Fernández. Sigue Fernández. González. Córdoba. Córdoba para González. UNLAM y la pelota en este momento. Fernández y la tira larga a Rodri. Buen doblaje en la marca del Lechu Caremi. Y nuevo córner para UNLAM, que lo va a ejecutar Edelstein. Edelstein adentro para Fernández, por suerte no llegaba. Y la pelota ahora es para Asturiano. Rodri que juega con Vasallo. Vasallo que de a poco va avanzando. Testa que ya no está en el arco. Sigue Vasallo. Vasallo y la bomba. Quería hacerla rebotar el Lechu. Pero atento el arquero. Le queda Córdoba. Y es el primero de UNLAM. Primer ataque bien profundo de UNLAM. Y se pone rápidamente 1-0. El gol lo hizo el número 13 Córdoba Pérez. Una lástima de una clara al asturiano que no pudo concretar el Lechu. La respuesta de UNLAM rápido. Y Córdoba Pérez que puso el 1-0. Esperemos que el asturiano pueda reaccionar rápidamente. Rodri Orman que te pone mano a mano. Sigue Rodri, remata. Y la pelota que se va cerca el arquero Murcia. Bueno, hoy lo más importante de la transmisión es que no estamos solos, estamos acompañados de el gatito Kirchner, que nos va a deleitar con algunas palabras en algún momento de la transmisión. Sigue Edelstein quería jugar al medio con Orman y la pelota que se va lateral. Cuando el árbitro gallego marca la primera falta para Asturiano. Fernández para Edelstein que la tira larga, centra atrás y ya le queda Cantarela, que frena y vuelve a empezar ahora con Fiumara. Fiumara para Soiza. Soiza para Pichón. Buen mano a mano de Pichón. Y tiro libre de Fernández a Pichón. Y primera falta también del partido para UNLAM. Seguidas las dos primeras. El Pende juega para Cantarela. Sigue Coqui.
porque quería jugar para el pichón, pero buena marca de Edelstein. Ahora el que anticipa Soiza y bien Asturiano. Sigue el pende, gran pelota para Soiza. No se entendían ahí entre Musia y Fernández, pero la pelota ya es rápidamente de Ulam con González. González para Fernández, Fernández para Córdoba. Buena marca de Cantarella. Y ahora sí, lateral para la visita. Lo va a hacer Edelstein, el lateral. Buena marca otra vez de Cantarella, que le roba bien la pelota a Fernández. Cantarella y la falta de Córdoba. Segunda falta de Ulam. El pende quería jugar con Fede, pero atento González en la marca. Ahora que tienes Arenas para González. Sigue González, buena marca de Fumara. Y lateral para Ulam. Sigue González para Edelstein para González. Sale Ulam con González. Edelstein. Remate largo, le queda a Fumara y atento el arquero Musia. Qué lástima cuando se fue la pelota. Y es tiro de esquina para Asturiano. Mal control de Edelstein. Atento Fede Fumara, pero también atento Musia, el arquero de Ulam, para checarle rápido a Fede. Y es el primer tiro de esquina para Asturiano. Rebotaba en el camino, por eso a Fede no le quedaba cómodo, pero sigue Fumara con la derecha al saque de arco. Y ahora que sale rápido es Ulam con Córdoba. Córdoba atrás para Miers. Arenas. Buena marca Cantarella otra vez. Sale de contra Asturiano y puede ser Cantarella. Arco, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! El Coco Cantarella y la bomba. Se disfrazó de vasallo, pero era Cantarella. Asturiano 1, Ulam 1. ¡Qué golazo de Coco! Asturiano por suerte y rápidamente se encuentra con el empate. Tiempo Cantarella y ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida acá al Gato Kirchner, que va a comentar lo que fue el primer gol de Asturiano. Bueno, buenas tardes para todos, un placer reencontrarnos una vez más. Un Ulam que materializaba rápido en el inicio del partido sus buenos minutos con el 1-0. Recordemos la primera intervención de Testón deslizándose por el piso ante la mala salida de Asturiano, pero en una buena contra Cantarella recuperaba sobre banda y ponía el empate lindo en los primeros 5 minutos del partido. Veremos qué nos depara estas segundas mitades del primer tiempo. Por ahí el córner, y bueno, como acaba de decir el Gato, saque sus conclusiones. Quién es el que sabe de futsal y quién es el que solamente habla por tiempo indefinido. Por suerte lo pudimos traer al Gatito y disfrutarlo en esta transmisión. Vuelve el cuarteto con el que arrancó Asturiano, pero el Chapa Villanueva en lugar de Rami Blanco. Vasallo que quería jugar con Rama, el que la dejaba pasar era Miers. Y es lateral saque de arco para Ulam, de la mano del arquero Musia. Baja la pelota y se juega con Miers. Buena marca de Mati Vasallo, buen anticipo de Rodri Orman y la pelota rápidamente ya es de Asturiano con el Testa. Sigue el Testa para Chapa, el Chapa al medio para Rodri que quedaba pasado, lateral para Ulam. Esto tiene que buscar a Asturiano ante una defensa baja de Ulam que se hace fuerte en la mitad de la cancha, tratar de conectar con los pivots. Cambió ahora en esta rotación, entró Chapa por Rodri Blanco para tratar de eso, lograr conectar, hundir la defensa de Ulam y ahí ir a buscar el apoyo para la finalización. Bueno, acá el mano a mano el que sigue Robles para Miers.
Miers para Testón y saque de arco para Asturiano. Ya jugó Testa con Vasallo, que no estaba atento. La pelota que pegaba en Bigliati, pero recupera rápidamente Rodri Orman. Ahora con Lechu. Lechu le queda el rebote a Vasallo. Sigue Vasallo. No podía pasar con Miers, pero buena marca del Lechu Karemi. Y casi perdemos a Caro, a la fotógrafa de Lastu. Pero bueno, lateral que va a poner en juego Arenas. Arenas para Miers. Miers para Bigliati. Bigliati para Lechu. Y otra vez recupera rápidamente a Asturiano. Sigue Miers ante la marca de Chapa. Sigue Miers. Sigue Miers. Miers el remate. Atento al Testaferro. El rebote que le quedaba al número 8 Arenas. Y otra vez el Testa por 2. La manda al córner. Y retrotrae las cosas el árbitro del partido. Y segunda falta también ahora de Asturiano, 2 por cada lado. Sale Rodri Orman en velocidad. Rodri juega para Vasallo, Vasallo y la bomba. ¿Y qué pasó acá? Y bueno, recordemos el árbitro del partido, el tan querido Gallego, el árbitro que nos dirigió aquel partido de la ida de Metalúrgico y un par de partidos más. Los que ven la transmisión recordarán lo que pasó en ese partido y lo que pienso yo también de este gran árbitro. Pero bueno, nos vamos a dedicar a lo que es el partido. Ya no habla de los árbitros. Cuando sale lastimado el número 8 Arenas, ingresa Edelstein nuevamente. La bomba de Vasallo se le va un poco alta y es saque de arco para Unlam, que va a ser el arquero Musia. Musia que ya marca la jugada y la pone en juego para Robles, bien por Rodri Orman, y la pelota ya es del Testaferro. El Testa juega para Vasallo, Vasallo que sale tranquilo y sin apuro con la pelota, juega para Lechu Karemi, sigue el Lechu, pelota larga para Rodri Orman y lateral para Unlam con Miers para Edelstein, otro mal control de Edelstein y lateral para Asturiano. Cuando nuevamente se vienen los cambios en el local, el Pende, Pichi con Cantarela y Nico Chapa Barrios, también primer ingreso en el partido. El Pende que quedaba incómodo, por eso la pelota se iba al lateral. Buena presión ahora del visitante y la pelota rebotaba, en el número 15 González. No, efectivamente no rebotaba nadie y es lateral para Unlam, que vuelve a juntar al cuarteto principal con González. González para Córdoba. Córdoba y la marca del Pende vuelve a empezar con González. González para Edelstein. Edelstein para Fernández. Fernández y el pichón. Sigue Fernández. Habilidoso el zurdo número 10 de Unlam. González. Fernández. Sigue Fernández, pero buena marca del pichón. Pero la pelota sigue siendo de la visita. Vuelve a empezar con González. González para Córdoba. Sigue Córdoba. Córdoba al medio. No llegaba nadie. Y la pelota es para Asturiano. Lateral que va a poner el juego el Pichón. El Pichón juega para el Pende para Testa. Y sale rápidamente Asturiano. Gran pelota del Testaferro para Nico. Le quedaba un poco larga. Y es lateral para Unlam. Musa que la pone en juego ya para González. González para Torres. Torres y el taco directamente al lateral. Buena presión entre el Pichón y Nico Barrios. Y la pelota es para Asturiano, que ya la pone en juego Pichi para Soisa. Entrega mal el Pende, remata el número 15 González. Pero firme las manos del Testa. Y lateral ahora para Unlam. Se va a poner en juego Torres. Torres para Edelstein vuelve a pisar, pero bien la marca de Nico Barrios. Y gana la posesión del Chapa. Y pelota para Asturiano
el Pichón que ya juega con el Pende. El Pende rápidamente abre para Testa. El Testa que se le hacía rebotar a Edelstein. Y otra vez pelota para Asturiano. Un Lam Chari que viene en la última posición con 15 puntos, si mal no me equivoco. Viene de vencer la fecha anterior, el fin de semana pasado, a Almafuerte y necesita sumar puntos cuando hay minuto pedido por parte de Asturiano. Les decía, un Lam con 15 puntos que le saca un partido a Country, que jugará contra Pacífico a las 8 en cancha de Parque. Por eso la necesidad de ganar para darse aire en la zona de abajo. Nos sumamos un rato al minuto. Aprovecho para mandarle un saludo muy grande y una pronta recuperación a mi querido amigo Julián Valdés. Esperemos que no sea nada grave, esperemos verte pronto de vuelta en las canchas. Un abrazo grande. Nos sumamos al minuto y volvemos en un rato. Bueno, termina el minuto pedido por el técnico local, Guido Ferrero. Y Asturiano que va a reponer el juego con un saque de arco de la mano de Testón. Ya jugó para el Pende y mano a mano para Pichón. Le tiraba un caño a Fernández, pero la pelota ya es de un Lam con Córdoba. Córdoba vuelve para atrás con Edelstein. Edelstein que vuelve a controlar mal. Bien por Cantarela, que lo presionó fuerte y gana el lateral en mitad de cancha. Para el Pende quería jugar con Coqui, pero recupera Edelstein y la bomba, rebotaba en Nico Barrios y el lateral para Ulam en los pies de Fernández. Fernández que la deja correr para Edelstein que creo que no estaba preparado para sacar el lateral. Vuelve a empezar con González. González se mano a mano con Cantarela. Sigue González. La pisa, la muestra ante la marca de Coqui. Sigue González. González para Córdoba. Córdoba para atrás con González. Sigue un Lam. González y la bomba y el Testaferro. El Testaferro que en 2 tiempos le niega el gol a González. Jugó rápidamente para Cantarela. El Pende y otra vez otra imprecisión más al saque de arco para Murcia. Y mucha intensidad de estos dos cuartetos de UNLAM. A falta de 10 para la finalización de este primer tiempo, veremos cuánto tiempo más le dura a la Universidad esta intensidad. Cuando viene Pichi la deja para Coqui. ¡Gol! ¡De Asturiano! Otra vez el Coco Cantarela, que ahora sí llega a los 10. Justo lo cortábamos al gato de lo que estaba diciendo, pero Asturiano lo da vuelta otra vez el Coco. Gran recuperación del Pichón, buena asistencia y gol del 18 del Coco Cantarela, que hizo 5 goles en estos últimos 3 partidos y llega al número 10, si no recuerdo mal. Y ahora, con la tranquilidad del resultado, va a jugar Asturiano. Mati Vasallo que quería jugar con el enano Luján, que otro de los que hace su primer ingreso en este partido. Siempre lindo volver a ver al enano, más cuando es adentro del 40/20. Lo presionaba bien González, pero la pelota sigue siendo para Asturiano. Fede Fimana que juega con Vasallo. Vasallo la deja pasar para Rami Blanco.
Sigue Rami que la aguanta, la tiene, juega para el enano. Para Fede. Buena marca de Fernández. Y lateral para UNLAM. Todo convencido Fede con esta decisión del árbitro, pero bueno, finalmente el lateral para la visita. Ya sale jugando con González. González para Mucia. Mucia para Fernández. Buena marca entre el enano Luján y Fede Fiumara. El árbitro gallego interpreta que es tiro libre para UNLAM. La tercera para Asturiano. Ya la pone en juego Miers. Sigue Miers. Buena anticipo de Rami Blanco. Sigue Vasallo, le rebota a Córdoba. Y buena vuelta de Rami Blanco. Y menos mal porque se iban 2 contra 1. Y te completo el comentario, Chari. Asturiano va a tener que jugar con posesiones más largas para tratar de bajarle un poco la intensidad a la UNLAM, que ahora va a tener que buscar el empate. Bien, sigue UNLAM y la posesión con Córdoba. Córdoba al medio para Edelstein, pero atento. Rami Blanco otra vez en la marca. Edelstein que se la rueda de atrás al enano. Atento el enano. Y Gallego. Gallego querido. No le cobró la falta a enano Luján, pero sí se la cobra a Edelstein y es amonestado encima el enano. Y la cuarta falta para Asturiano. El encargado de este tiro libre va a ser Miers, el número 7. Lo tenemos a Vigliati pegado al palo de Testa. Edelstein y González. Miers que le da con la bomba, pero atento el Testa que no abre las piernas. Le queda Vigliati para Miers. Buen anticipo del Lechu. Y el Lechu va en velocidad. Y sigue el Lechu. Y quería jugar con Soiza. Y ahora son 3 contra 1. Sigue Vigliati atrás. Otra vez la marca del Lechu Caremi. Excelente el papel del Lechu en defensa. Qué lástima que no pasó justamente el pase al Pende que entraba solo. Vigliati que va a ser el lateral. Ya jugó con Edelstein. Edelstein para González. Sigue González. González al arco. Rebota el enano Luján. El Lechu que la rebota para Vasallo. Sigue Vasallo. Buena marca de Miers. Y lateral para UNLAM. UNLAM que juega directamente para su arquero Mucia. Edelstein para Robles. Buena marca de Vasallo. Sigue Robles. Buena marca de Vasallo. No lo deja salir de ahí a Robles. Sigue Robles. Robles para Miers. Miers para Robles. Robles para Miers. Nuevamente para Robles. Sale bien el número 5, pero roba ahora Asturiano. Bien el Pende trabando con Miers. La pelota le queda al Pende. El Pende adentro para Vasallo y la bomba. Cerca. Bien por el Pende que no se dio por vencido. Siguió peleando, la ganó. Habilitó a Mati Vasallo y cerca la bomba de conseguir el tercero del partido. Sale UNLAM ahora con Miers. El capitán que también ingresa por primera vez, Abella. El capitán de UNLAM que juega para Robles. Buena marca de Cantarella. La pelota pega último en Robles. Y lateral para Asturiano de la mano de uno de los mejores del León de los últimos partidos. El Lechu y una gran asistencia para el Coco, pero anticipa Mucia. El pichón que la pica. Y si entraba eso, no teníamos que ir, cerrar el estadio e irnos. El pichón, otro que viene dulce con los goles. Sale Miers ante la marca y otra vez el Coco Cantarella que anticipa y no la pudo puntear para el Chapa. La pelota la recupera Miers y sale de contra ahora UNLAM con el capitán Abel al arco y cerca del palo derecho de Testa, pero saque de arco para Asturiano. Un partido que de a poco se está volviendo de ida y vuelta. Esto no le conviene al local. Y se ensució un poco ahora el partido, Chari. Lo que te comentaba antes, Asturiano va a tener que bajarle un poco el ritmo. Se volvió de ida y vuelta a este pasaje del encuentro y Asturiano, con el resultado a favor, tiene que tratar de generar posesiones más largas para evitar esto, la desatención. Y bueno,
Otra vez esa conexión entre Cantarella y el Pichón. Un pase, no 5 estrellas, 20.000 estrellas de Cantarella a la espalda de Miers. El Pichón que encima controló bárbaro y después lo bajaron ahí en la puerta del área. Y tiro libre hermosísimo para el Bomba Vasallo. Ingresan también el Pende y Fede Fiumara para este tiro libre. Veremos si lo trabajan o directamente el Bomba le da al arco. Y se va a venir la bomba, se viene la bomba, no la bomba para el Pende, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Asturiano! El capitán, el número 10, el Pende Tincho Soiza. Dice que Asturiano le está ganando un LAM por 3-1. Y había dos maneras, Chari, de bajarle un poco la intensidad a un LAM. Una era la posesión, la otra era estos 2 goles de ventaja que tiene Asturiano para tratar de sostenerlos a falta de 4 minutos para el final de la primera etapa. Y un poco esto, calma en la posesión Asturiano. Ahora a esperar los ataques de un LAM y tratar de generar posesiones largas, que hagan correr el tiempo, que generen la posesión para nuestro lado. Nosotros nos reencontramos después del minuto. Bien, minuto pedido ahora por el técnico de UNLAM. Robles que vuelve a pesar con Miers. Miers para Edelstein. Robles el cambio para el Lechu. Pero atento el Pichón para doblar la marca y mandarla lateral. Escurridizo el número 5 Robles, al igual que el número 10 Fernández. Un zurdo y un derecho. La pelota que va para Edelstein y el control. Otra vez largo. Buena recuperación de Pichón, se viene el Chapa. Edelstein que la hace rebotar en el Chapa y aprovecha para dejarse con el árbitro. Ahí el árbitro gallego que le explica a Edelstein por qué no le cobró la falta recién. Edelstein juega con Miers con Edelstein y otra vez el Pichón que le dice que por acá no va a pasar. Miers que ya jugó con el capitán Abela. Abela para Robles. Sigue Robles atrás con Abela. Miers. Robles. Buen anticipo otra vez de Pichón y se viene Asturiano que sale de contra con Pichón para Cantarella al medio. Y cerca. Otra vez Coco que si es algo que no tiene. Sale arriesgando ahora UNLAM del fondo. Casi roba el Chapita Villanueva. La pelea Chapa y puede ser, le queda el Chapa. Atento el arquero Mucia. Bien por el Chapita, buena presión. Y después quiso definir picándose al arquero Mucia. Pero respondió bien en esta el arquero de UNLAM. No sé la palabra, quería decir que si era algo que no había del Coco era el egoísmo. Por eso quiso jugar con el Lechu. Vasallo que rebota para Cantarella, hace una bomba y el arquero Mucia que le dice que no. Bien por el Bomba, bien por Mati, que ahora la vuelve a jugar, vuelve a intentarlo, la pelota rebota en González y sale UNLAM con Fernández, pero buena presión de Vasallo, aunque la pelota sigue siendo de UNLAM. Fernández que ahora juega con Miers. González. Sigue González. Buena marca Chapa Villanueva, vuelve para atrás Miers para Fernández. Fernández con la marca de Cantarella, rebota en Coco y es tiro de esquina para UNLAM.
marca bien, distribuye bien, hace goles. Momento bárbaro para Coqui Cantarella. Corner que va a poner en juego González. González que patea mal esa pelota. La pelota ya llega al arquero Musia. Lo apuraba bien Fede Fiumara. El Testa que juega rápido, pero anticipa el arquero Musia. Y la pelota le queda a Mati Vasallo, que ya juega rápidamente con Fede. Fede vuelve a empezar con Vasallo. Vasallo para el Chapa. Aguanta, gira bien el Chapita, juega con Vasallo. Vasallo quería jugar otra vez con... la patada que se comió el Chapa del arquero. Acá no pasa nada, bien por Vasallo que anticipa. Y son 2 contra 1 y puede ser. Y Vasallo para Fiumara al medio para el Chapa. Y casi el Chapita, otro que no quiso ser egoísta y darle el gol al matador, al goleador asturiano. Le quedó un poquito atrás. Pero igualmente Asturiano sigue con la posesión de la pelota. Fede que juega para el Pende para Vasallo. Buen momento de Asturiano ahora en el partido. Vasallo vuelve a empezar con el Testaferro. Testa juega con el Chapa. Bien ahora por el arquero Musia, que ya apoya rápidamente en Fernández. Fernández un buen pie a pie ante Mati Vasallo, le da la bomba. Y otra respuesta más de Testón. González. Miers. González. Para Fernández. Fernández, el mano a mano ante Rami Blanco. Sigue Fernández. González. Sigue González ante la marca del Pende Soiza. Sigue González. Buena marca del Pende hasta el momento, excelente. Lo del Pende, perfecto por el Pende. Y son 4 contra 2. Ay, no le pudo buscar el pase, lo encontró. Y le pegó con el gemelo, Fede. La lástima, se fue al lateral. Y pelota para Ulam. Bien por el Pende, lo marcó bárbaro al número 15 González. Y después le puso un bochón a Fede, que no pudo definir como a él le hubiese gustado. Sigue Fernández juega para Miers. Miers para Córdoba. Miers, bien por Fede. Ay, qué lástima. Le cobraron mano, creo, a Fede Fiumara. Y es, sí, exactamente, quinta falta para Asturiano. Ojo con eso, a no regalarle nada a la visita. Buena marca otra vez del Pende, pero sigue Fernández para Miers. Buena marca de Rami, puede ser, y Ramita va, y le quedó mordida con la zurda, le queda Rama al arco. Ay, qué lástima que estaba atento Fernández. Vasallo que la dejaba corta y ahora sale de contra Córdoba para González. Vuelve bien Asturiano, sigue González, bien por Rami Blanco. Increíble. Por favor. Bueno, este gallego que le cobra la sexta falta a Ulam. Increíble lo de este árbitro. Una vez puede pasar, 2 veces puede pasar, pero bueno, todos los partidos que no dirige pasa. Y bueno, le regala la sexta falta a Ulam. Veremos quién se hace cargo. Y veremos en qué termina, Chari, esta sexta falta, pero se nota mucha predisposición para el mano a mano. En Ulam tiene que estar atento a esto. Asturiano en las defensas sobre la banda, ahí genera el hundimiento la Universidad de La Matanza. Veremos a cuánto acorta la distancia con esta sexta falta. Bien, veremos el encargado, es el número 7, Miers. Va Miers y el Testaferro le dice que no. Y en el rebote, lamentablemente, le quedaba a Edelstein. Y es el que pone el 3-2. La verdad que lo de este árbitro es increíble, pero bueno, a no bajar la cabeza, que está haciendo un primer tiempo bárbaro Asturiano. Cantarella quería jugar con Rami, anticipaba a Miers. Le queda a González 15 segundos, gritan desde el banco suplente. Le queda a Miers para Córdoba. Bien por Rami Blanco, Córdoba que vuelve para atrás. Sigue Córdoba para González, anticipa Cantarella y sale Asturiano.
para Caremi, rebotaba en Córdoba. Cuando finaliza esta primera parte, Asturiano se va al descanso, un gol arriba, 3-2 gana Asturiano, arrancó perdiendo 1-0, lo dio vuelta Asturiano con 2 goles de Cantarela, se puso 3-1 con gol del capitán de Tincho Sousa, y en la última jugada del partido, del primer tiempo en realidad, tras haber errado la sexta falta Miers, de rebote Edelstein puso el 3-2 parcial. Y una lástima esto, Chari, Asturiano que estaba para cerrarlo con la diferencia de 2 al entretiempo. Estaba mejor en los últimos 5 del partido, habiendo encontrado esos 2 de diferencia. Un LAM se va entusiasmado al vestuario a 1 del empate. Veremos si logra empezar esta segunda etapa con la misma intensidad con la que arrancó la primera. Nosotros nos reencontramos para los segundos 20.
Bueno, ahora sí arranca este segundo tiempo. Por lo que veo, los mismos 10 que arrancaron el partido arrancan esta segunda parte. Cantarela para Pichón. Pichón para el Pende. El Pende para Pichón. Pichón. ¡Bomba, golazo! ¡Gol! ¡El Pichón! Y qué lindo volver así del entretiempo. Asturiano rápidamente alarga la ventaja. Golón del Pichón. Asturiano 4, UNLAM 2. Y borramos rápida esa sexta falta del cierre del primer tiempo. Estira nuevamente Asturiano la ventaja 2. Veremos cómo se da estos primeros minutos del segundo tiempo. Bien, otra vez Fernández con la marca de blanco. Fernández vuelve a jugar con Edelstein. Edelstein para Fernández. Fernández el mano a mano. Sigue Fernández. Córdoba. González. Córdoba. González. Fernández. Edelstein. González. Edelstein. Córdoba. Córdoba medio giro, media vuelta. Bien por el Pende y sale Asturiano ahora rápido. Ay, casi le roba Ramita. Pero le queda a Fernández. Fernández que va a volver a empezar con el arquero murciano. La sigue pisando, la sigue teniendo. Los dos están jugando con los brazos. Sigue Fernández. Fernández juega para Edelstein. Edelstein para González. González para Fernández. Otra vez con la marca del Pende Soiza. Sigue Fernández. Sigue Fernández, duelo de 10. Fernández, bien por Cantarela y sale de contra el Coco. Sigue Coqui, Coqui para el Pende, el Pende, el Pende, el Pende, el Pende, el Pende, Coqui, 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 travesaño, qué lástima. Jugador de Asturiano. Buena definición de Coqui, la tocaba el arquero Musia. Y después pegaba en el travesaño esa pelota, qué lástima, la habían hecho bárbaro entre Coqui, el Pende y el Pichón. Sigue el Pende que no llegaba a ganar esa pelota el Pichón y sale de contra ahora UNLAM con Edelstein al medio con Córdoba, pero Cantarela que realmente está en todos lados, bien por el Coco que ahora queda en el piso. Sí, que se comió flor de pelotazo Coqui, que le puso el pecho a la situación. Ahora caso aparte, el de Cantarela, 6 goles en los últimos 3 partidos y yendo solamente para arriba. Gran rendimiento actual el de Cantarela. Ahora UNLAM en la posición tratando de acortar la distancia. Rebotando para el disparo, se iba lejos el jugador de UNLAM, en salida para Asturiano. En el que remataba ahí la número 7, Miers. El saque de arco que ya va a poner en juego el Testa para Mati Vasallo. Otra vez cambio de cuarteto en Asturiano. El Chapa que no podía ante Miers. Buen anticipo de Rodri. El lateral es para UNLAM. Córdoba que vuelve a empezar con Miers. Miers para González. González que se pone de frente. Juega para Edelstein. Sigue Edelstein. Sigue Edelstein. Sigue Edelstein. Bien por el Lechu. Ay, qué lástima que no llegaba el Chapa. Le queda Miers. Miers que engancha. Miers que se la da a González. González que remata. Y bien por el Chapa Villanueva. Muchos jugadores de UNLAM que no eligen hacer las cosas un poco más difíciles de lo que parecen. Asturiano hasta el momento muy pragmático en cuanto le quedaba cerca del arco. Pateó afuera del área e hizo 4 goles. Sigue UNLAM con la tenencia. Buena marca de Vasallo ahora. Testaferro que le pega. La pelota que va arriba del travesaño. Y saque de arco para la visita. Ya juega rápidamente con González. González para Miers. Sigue Miers. Córdoba. Córdoba para González. González para Miers. Miers para Edelstein. Sigue Edelstein. Miers. Córdoba. El árbitro gallego que interpreta que se fue esa pelota. Y es pelota para Asturiano.
de la mano de Rodrigo Orman, que va a poner en juego ese lateral. Ya jugó con Vasallo. Vasallo largo para el Lechu que la aguanta ante la marca. Bien para el Lechu, excelente por el Lechu que la sigue teniendo. La pisa, toca último González y es lateral para Asturiano. Sigue el Lechu mano a mano para el Chapa, y qué lástima que no le pudo dar dirección a ese rebote del Chapa Villanueva. Y lateral para Ulam, que ya la pone en juego Córdoba para Miers. El que la tiene ahora es Miers. Miers para el arquero Musia que juega y bien por el Lechu Caremi. Miers la bomba, rebota en el Chapa Barrios y la pelota ya es del arquero Musia. Buena marca la de Lechu. Buen anticipo ahora de Vasallo. Se viene la bomba. ¡Vasallo! Cerca. Saque de arco para Ulam. Ya la pone el arquero en juego, el arquero Musia. Bien por Rodri Orman, que recupera. Le queda el Chapa Villanueva. Chapa para Rodri. Buen anticipo de González. Y sale Ulam de contra, máxima velocidad. Pero bien por el Lechu. Bigliatti, que quería jugar para Bustos, pero la pelota rebotaba en Rodri Orman y es lateral otra vez para Ulam con Miers. Miers para Bustos. Bustos vuelve a empezar con Musia. Musia para Bigliatti. Bigliatti quería jugar para González, pero se caía y no lograba su cometido. Por eso la pelota es para Asturiano con el Pichón. El Pichón para el Pende para el Pichón rápidamente para el Testa y se ve Asturiano con el Testaferro para Pichón al medio. Y qué lástima, no le quedaba. Reclamaban un penal que para mí no era. La pelota es de Miers para Bustos. Bustos vuelve a empezar con Miers. Sigue Miers para Musia. Musia vuelve a empezar con Miers y vuelve al arco también. La pelota sigue siendo de Ulam. Miers que tira un lindo caño a Rami Blanco, pero ya recupera rápidamente Asturiano. Un Ulam, Chari, que ahora maneja la posesión, pero lejos de esa intensidad de los primeros minutos de la primera etapa. Quizá un gol que achique la distancia lo haga pisar un poquito más a fondo el acelerador. Todavía tiene mucho tiempo para acortar la distancia y un Asturiano que tiene que estar tranquilo para tratar de seguir estirando la diferencia de los goles. Bueno, agradecemos como siempre a los que están en YouTube, los comentarios, sobre todo los que están contentos con la vuelta del gato. Estamos todos contentos con poder tener acá en la transmisión. Gracias al que puso feliz cumple Chari en los comentarios. No llego a ver quién es porque dice PD, pero bueno, muchas gracias por el saludo. Le queda el Pichón de sur de la bomba y cerca el palo derecho de Musia, que saca rápido para Bigliatti, y el Testaferro que ya se queda con la pelota. Bigliatti que le pegaba en el pie de apoyo a Testa, pero no ha pasado nada aquí. La pelota ya es de Cantarella y un lindo pase para Pichón que queda un poco largo, por eso es lateral para Ulam. Sigue Pichón que frena, Pichón que amaga, Pichón que zurda, y Musia que le dice que no, pero le vuelve a quedar a Pichón. La quiso apuntar para Rami, pero atento Bustos, y bien por Bigliatti. El Pende quería reclamar ese lateral, no se lo daban. El Testa que grita voy yo y la saca, le queda a Rami Blanco, sigue Rami juega para atrás con el Pichón. Soiza, sigue el Pende para Rami, pero la anticipaba bien el número 7 Miers.
Sigue Miers, buena presión entre Coqui y el Pende. Lateral claro que era para Asturiano, se lo dan a Ulam. Bustos que ya juega para Vigliati. Vigliati para Arenas. Arenas que saltea con Bustos. Bustos para Vigliati. Mal control del número 9. Y lateral para Asturiano. Lateral y cambio de cuarteto. Ingresa el matador, el goleador Fede Fiumara. Lechu Caremi, Nico Barrios. Y hace su primera entrada en el partido Gonza Masitelli. Linda pelota de Lechu para Fede, sale bien el arquero, pero le queda el Chapa Barrios, le queda Goncita. Y bien la marca del número 3, Pinola. (11:45 para el final del partido. Ya pasó casi la mitad de este segundo tiempo. Asturiano mantiene la diferencia de 2 goles ante Ulam. El Testa que va a probar la bomba y rebota. Viene Pinola, que después iba muy mal contra Nico Barrios, que cayó mal, se escuchó duro de acá. Estamos jugando una final, gritan desde el banco de Ulam. Enojados algunos jugadores de Ulam acá en el banco, lo tenemos acá cerquita. Y bueno, tiro libre que va a ser el Lechu. Lechu que juega para Fede. Sigue Fede. Fede que pisa, juega con el Lechu. Lechu para Goncita. Gonza que juega para el Chapa. Sigue Barrios. Barrios para Fiumara. Mala entrega ahora del Chapa. Y lateral para Ulam, que va a ser Edelstein. Edelstein que juega para Pinola. Fernández para Pinola. Fernández. Sigue Fernández ante la marca de Nico Barrios. Fernández para el Lechu. El Lechu, ¡ay, qué lástima! Se la quiso dar a Barrios y ahora te quiero ver 3 contra 1. Edelstein al arco y el Testaferro que le dice que no nuevamente a la gente de Ulam. Asturiano sigue ganando por 2 goles. Y tiro de esquina para Ulam. Otro que ingresó en la visita a Alcaraz. Primer ingreso en el partido. Fernández al arco, Edelstein al arco y el Testaferro que otra vez la tira al córner. Y pelota para Ulam. Bien por Gonza. Y lateral ahora para Ulam, lejos del arco de Asturiano. Pinola. Edelstein. Le quedaba a Fede. Ahora le queda a Nico Barrios. Y el rebote le quedaba a Fede Fiumara. Y lateral finalmente para Asturiano, cerca ahora del arco de Ulam. Buena presión de Gonza Masitelli. Lechu que vuelve a pesar con Augusto Stone. Testa para Lechu, Lechu arriba para Fede, Fede y la bomba. Y no le pudo dar de lleno Fede. Y es saque de arco para Ulam. Denuncia para Fernández. Fernández y la bomba. Y el Testaferro ahora sin rebote. Le queda la pelota al Testa, que juega rápido para Fede. Fede al medio para Gonza. Sigue Gonza. Gonza para Fede. Sigue Fede en el mano a mano. Sigue Fede. La perdió Fede y se viene la contra de Edelstein. Sigue Edelstein. Gol de Ulam. Una lástima. Llega en un momento impensado del partido el descuento de Ulam. Nico Barrios juega con Fede Fiumara. Fede y el mano a mano. Fede que juega para el Lechu. El Lechu, gran pelota para Fede. ¡Fede! Y el arquero Musia que le dice que no. Gran pelota del Lechu Caremi para nuestro goleador. Y el arquero se lo negó. Córner de Barrios para Fede. Fede que no la agarra de lleno.
y es saque de arco para UNLAM. Y llegó entonces ese gol que mencionábamos, el que le devuelve la intensidad a UNLAM ahora para buscar el empate. Es 1 el gol que lo separa de esa instancia. Si le alcanza o no un punto, veremos cuánto más sigue buscando. Por ahora la ventaja sigue siendo de Asturiano, que ahora tiene que seguir ahí, presionando alto para tratar de dejar lejos de su arco a UNLAM. Bueno, durísima ahora la falta de Pinola ante Lechu Caremi. El árbitro le va a sacar amarilla al número 3 Pinola. Le duele mucho a Lechu. Dura falta del número 3 Pinola ante el Lechu Caremi. Y bueno, lo decía antes de que hable el gato, en un momento inoportuno del partido, porque Asturiano estaba haciendo las cosas muy bien. Y bueno, sigue en ventaja el León, pero ahora solamente de un gol es la diferencia. Quedan 9 minutos para el final del partido. Tiene un lindo tiro libre ahora Asturiano. Se quedó Fede, ingresaron Mati Basazo, Tincho Soiza y Coqui Cantarela. El que le va a pegar es Fede. Fede para Coqui, Coqui al medio para Basazo y le quedó atrás. Qué lástima. La había hecho muy bien Asturiano. Le queda Pinola que la tira larga por la línea. Se le termina la cancha a Alcaraz. Y es saque lateral. O la saque arco, no. Sí, lateral para Asturiano, que va a ser el Coco. Empieza con el pende. El pende largo para Rami. La aguanta bien Rami. Excelente por Rami. Sigue Rami. Vuelve a pesar con el pende. Cantarela. Bien por Testa que la dejaba pasar. Saque de arco para Asturiano. Le va a poner en juego el Testa. Testa para Rami. Lo mató a Rami en esta Aus. Y el saque de arco para UNLAM, que va a ser Musia, que ya pone la pelota en juego para Edelstein. Pinola. Sigue Pinola. González. González directamente al lateral. Buena presión entre Cantarela y Blanco. Es lateral para Asturiano. Ahora sí salió Fede para que ingrese el Pichón. Buena pelota del pende para Pichón y puede ser Pichón. Ahí se la quiso a la Rami y casi en contra Edelstein. Buenos reflejos del arquero Musia. Casi gol en contra de Edelstein. Bochón del pende. Gran control de Pichón. Y cuando se la quiso puntear a Rami, la encontró justo el número 11 de UNLAM. Y no debe faltar mucho, Chari, para que UNLAM pruebe con arquero jugador. Seguramente en 2 o 3 minutos de no llegar el gol del empate, seguramente UNLAM utilizará este recurso para, con la superioridad, tratar de acercarse en el marcador. No lograba conectar aquí el jugador de La Matanza. Y es pelota para Asturiano. Y acá estamos viendo algunas remeras negras dando vuelta por el banco suplente. No sé si será el arquero jugador. Gran control de Coqui, buena balanza. Y ahora robó bien González. Y Coqui tuvo que hacer una falta necesaria. Y se gana la amarilla el jugador de Asturiano. El cambio de cuarteto en Asturiano. Solo se quedó el pende. Ingresaron Rodri Orman, Gonza Macitelli y Lechu Caremi. Bien por el pende que la deja correr. Y lateral para Asturiano. Ahora sí, cuarteto completo. Ingresa Mati Basallo por el pende. Basallo. Basallo quiere jugar largo. Queda corto y ahora, por suerte, Edelstein no pudo controlar bien. Juega con su arquero Musia. Musia, largo para Vigliati. Sigue Vigliati que aguanta ante la marca de Basallo. Vuelve para atrás con Edelstein. Edelstein con González. Mier. Buen anticipo de Rodri. Son 2 contra 1 y puede ser Rodri al medio y puede ser. Y ay, qué bien que la sacó Vigliati. Y ahora mano a mano. 2 contra 1 son. Le queda Edelstein al arco y menos mal que hoy está cruzado el número 11 de UNLAM. La pelota le queda a Gonza Macitelli que la aguanta. Le dobla la marca y ahora son 2 contra 1 innecesario
Pero bien por el Testa por 2. Y lateral para UNLAM. Creo que era necesario ir ahí a doblar la marca. Jugaba rápido La Matanza, rebotaba en Vasallo y estiro de esquina para la visita. Momento de descontrol en el partido. Ahora está completamente roto el partido. Esto creo que le conviene más a La Matanza que a Asturiano. Sigue el Rorro que lamentablemente la tiraba Lucia, que pide tarjeta para Vasallo. 23 ahora es el número 10, Fernández. Lucia, que ya juega con el número 10. El zurdo para González. Fernández. Sigue Fernández. Buena marca de Gonza Masitelli. Y otra vez pelota para La Matanza. Torres para Edelstein. Edelstein adentro. Por suerte Vigliati no estaba atento a esa jugada. Y ahora sí, minuto pedido por el local, por Guido Ferrero. Y bien pedido este minuto por parte del director técnico de Asturiano para tratar de calmar un poco este pasaje del partido en el que UNLAM ha estado cerca del empate. Momento de respirar, de frenar la pelota, de mirar un poco la tablita para acomodar algunos detalles. Y se vienen los últimos 5 de partido. Bueno, vuelven ambos equipos del minuto. El lateral para Asturiano, que va a poner en juego Vasallo. Orman, que juega para el Testa. Testa quería jugar para Gonza Masitelli. Y la pelota directo al lateral. Todavía no vemos a nadie de UNLAM con la remera de arquero jugador. Sale con Edelstein. Edelstein para Fernández. Sigue Fernández entre la marca de Lechu Caremi. Sigue Fernández. Fernández recupera otra vez, anticipa Rodri Orman. El Lechu. Vasallo. Sigue Vasallo. Le queda el Lechu. Lechu, ay, qué lástima si le quedaba a Rodri. Se doblaba el tobillo Mati ahí cuando iban a trabar. Y va a salir Mati porque le duele el tobillo. Ingresa el pen de Soiza. Sale con muestra de dolor Mati. A trabar y habrá ido con el pie flojito, pero bueno, la pelota sigue siendo de UNLAM. Ahora con Musia. Musia para Robles. Le queda el Lechu que gira bien. Sigue el Lechu al arco. Cerca, bien por el Lechu. Que robó, giró bien, remató y se fue cerca del palo de Musia. Fernández para González. Sigue González. González ante la marca de Rodri Orman. Juega para Fernández. González. Fernández. Sigue Fernández. Buena marca hasta ahora del Lechu. González. Ahora Fernández. Paciencia en este tramo de UNLAM. Bien desacomodado por el Lechu, que ahora cae al piso. Y es tiro de esquina para La Matanza. Ahí el Lechu se tira al piso para que puedan hacer los cambios. Asturiano de pelota parada. Ingresa el Coco, ingresa el Pende. Ingresa el Chapa Villanueva. Y seguramente el que va a ingresar es Pichón cuando se levante el Lechu. ¿Te dejé una arriba? Corner que va a ser Edelstein.
cuando quedan 5 minutos finales para que justamente termine el partido. González, buena marca de Cantarela. Y ojo que sale rápido. Ay, no se animó el Pesca a jugar rápido con Coqui. Ya la pone en juego para Pichón. Pichón anticipa a Robles. Bien por el Pichón a lo último. Y saque de arco para Asturiano. Bien por el Pichón que dejó el pase corto y después volvió rápido para marcar esa jugada. Y un LAM que ya está tratando de dejarle la responsabilidad a sus jugadores habilidosos, los que proponen el mano a mano, para tratar de hundir a Asturiano y desequilibrar ya en el tercer cuarto de cancha del territorio de Asturiano. Aquí lo vemos, al 10 de un LAM, solo, jugando el mano a mano, tratando de hundir. Ahí va a buscar el disparo. Te dejo, Chari, esta voz. Sí, es la primera vez que ingresan estos 4 jugadores juntos, todos de buen pie, todos encaradores. El 10 Fernández, el 11 Edelstein, el 5 Robles y el 15 González. El Pende que quería jugar para el Chapa, pero anticipaba bien Fernández. Edelstein que jugaba con su arquero Murcia. Murcia juega largo para Robles. Le queda el Pichón y sale Asturiano. Sigue Pichón, ahora para el Pende. El Pende que quería jugar con Coqui, pero la pelota le llega a las manos al arquero Murcia. Edelstein. Fernández. Fernández para Robles. Fernández. Fernández ante la marca de Cantarela. Sigue Fernández, bien por Cantarela, pero qué lástima, se la queda Fernández. Y ahora son uno menos. Vuelve con Edelstein. Edelstein para González. González vuelve a pesar con Fernández. Fernández ahora con la marca de Chapa Villanueva. Sigue Fernández. Sigue Fernández, ahora momento de paciencia en la matanza. Buena marca Chapa Villanueva, lo obligó a que vuelva para atrás al número 10. Está muerto realmente. Buen giro de Edelstein que le da bomba y cerca del empate. Sale el número 10 Fernández, agotadísimo. Y saque de arco para Testón. Y la pone a juego con Rodri. Rodri que pisa para Nico Barrios. Digo que la quiere hacer rebotar en González. La hace rebotar y la pelota le llega al Testaferro nuevamente. Para el Lechu y hay cancha para jugar. Lastimado González. Sigue Rodri, que es uno menos. Sigue Rodri al medio. Ay, qué lástima. Atento Vigliati. Hicieron el cambio en un momento bastante complicado. Pero González, el número 15, salió rengueando. Y ahora ingresaron Pinola, Miers y Vigliati. Queda en cancha el número 5 Robles. Se le terminaba la cancha al Lechu. Y ahora el que pide minuto es el técnico visitante. Nos reencontramos cuando finalice. Bueno, vuelven los equipos a la cancha, queda el último tramo del partido. Y ahora sí, Lam con arquero jugador, Fernández, Miers, Vigliati, González y el capitán Abela.
Ojalá que Asturiano pueda mantener la buena defensa en el 5-4 en contra que viene manteniendo en los últimos partidos. Miers para González, le queda el pichón de primera y gol. Asturiano, otra vez el pichón en el primer ataque de arquero jugador en contra. Al pichón le queda y no perdona. Y ahora sí, Asturiano saca 2 goles de ventaja y respira un poco más el León. Le queda Biliati al medio, le queda Testori, puede ser, y casi. No, le pegaban la mano. Es increíble lo de estos árbitros. Pegaban la mano y ponele que no era mano, era tiro de esquina. Pero bueno, hoy nos dirige el señor Gallego, así que todo puede pasar. Miers y la pelota. Sigue Miers. Miers que le da bomba, Testoni el travesaño, excelente el testaferro. El testaferro que siempre aparece. Y hoy encima el travesaño que no jugó a favor. Esto sigue 5-3 ahora con Miers. González. Para Vela, recupera el pichón y la tira lateral. Sigue siendo de UNLAM la posesión. A Vela que juega para González. González para Miers. Fernández. Miers. Sigue Miers. Miers para Biliati. 1 minuto 10 para el final del partido. A donde no había nadie. La mandó el número 7 Miers. Y el saque de arco para Asturiano. Y te iba a decir, Chari, alguna le iba a tener que quedar a Asturiano en el 5-4 de UNLAM. Primera pelota que recupera el pichón, que no perdona. Último minuto de partido. Lateral que va a poner en juego el pichón. Vuelve a empezar con el Testa. El Testa que ahora juega largo para el Lechu. Y saque de arco para UNLAM. La pone en juego Bucia. Bucia para Miers. Buena marca de Rami Blanco. Bien por el Lechu también, bien por los dos. Sale ahora Rami para que ingrese Mati Vasallo y otra vez defender el 5-4. Los mismos 5 en UNLAM. Biliati que la quería dejar pasar, le queda Testaferro. Qué lástima, no le pudo apuntar al arco. Nuevamente saque de arco para La Matanza. Abela que juega y corta. González y la pelota. González, ay, qué lástima, la punteaba Vasallo, no le quedaba al Lechu. El lateral para La Matanza. Segundos finales para que termine el partido. Bien por Mati que le hace rebotar el Biliati. Y lateral para Asturiano. La juega rápido el Lechu. Para Pichón. Para Lechu. Y qué lástima. Lateral ahora para UNLAM. No sé si estaba para jugarla rápido. Pero bueno, le queda Miers. Segundos finales. Bien por el Pichón, le queda Ramita. Bien por el Lechu también. Lateral para UNLAM de nuevo. Y Asturiano va a conseguir seguramente y ojalá algo que no se le viene dando y que le costaba mucho, que eran 2 victorias consecutivas. Cuando le queda el Lechu y de borde interno dice que gol. ¡Gol! ¡De Asturiano! El Lechu Karemi que hace el gol tras su vuelta. Ahora Asturiano golea a UNLAM por 6-3. Y es victoria del León, lo consiguió Asturiano. Segunda victoria consecutiva. Asturiano le ganó a UNLAM por 6-3. Y se prende ahí arriba el León. Gran partido de Asturiano. Nosotros nos vamos a reencontrar el día viernes para jugar ante Nueva Estrella, otra final más. Quedan 9 finales. Vamos a dejarlos obviamente con el comentario del Gato. Y obviamente también les agradecemos al Gato por haber venido a la transmisión. Y a todos los que estuvieron prendidos desde que arrancó el partido hasta que terminó. Y nosotros nos reencontramos nuevamente el día viernes. Abrazo para todos. Vos lo dijiste, Chari, gracias por ese paso. 27 puntos quedan en disputa para el final del campeonato. Asturiano que se ilusiona de a poquito con los puestos de playoff. Veremos, como dijo Chari, una final más
el viernes en Nueva Estrella para seguir ilusionados con la zona de playoff. Nos reencontraremos el viernes. Muchas gracias a todos por los comentarios. Buen inicio de semana y nos veremos el viernes. Gracias a todos.